Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora iniciamos el diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo, experto económico, para hablar sobre la política hidrocarburífera y los objetivos petroleros, si están o no en riesgo, a propósito de las decisiones del gobierno y en medio de las conversaciones y el diálogo con la CONAIE. Economista Acosta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Gracias, economista. Bueno, había una propuesta, un objetivo que se trazó el gobierno de 100 días para optimizar los ingresos petroleros. Parte de este análisis se ha presentado en la revista Análisis Semanal sobre las consecuencias de los acuerdos entre el gobierno y la CONAIE a propósito del decreto 95. Hay dos tropiezos que señalan principalmente dentro de este objetivo de los 100 días. Definitivamente vemos que lamentablemente los objetivos petroleros están en riesgo. El gobierno era muy optimista en un inicio, planteó una meta muy ambiciosa de llegar a 1 millón de barriles por día. Esa meta tuvo que ser modificada en marzo de este año y se colocó una nueva meta, duplicar la producción de Petroecuador a 800,000 barriles por día. Sin embargo, vemos que hay oposición política por el lado de la CONAIE que exige que se paralice la ampliación de la frontera petrolera. Eso implica menor capacidad para poder extraer más crudo. Y por otro lado, tenemos también algunas trabas al interior de las mismas instituciones petroleras. Por un lado, hay una cantidad de trámites engorrosos que no se producen. Por otro lado, prejuicios estatizantes dentro del Ministerio de Energía y de Petroecuador. Todo esto al final del día se ve reflejado en que la inversión no fluye. Hay interesados en invertir, hay dinero que está por ingresar al país si es que se llega a concretar esas inversiones, pero al interior de las instituciones del gobierno no existe esa alineación con los objetivos oficiales. Y terminan trabando esas inversiones que son necesarias para poder cumplir las ambiciosas metas del gobierno. Pero al no tener un poco lo que entendemos es que no hay un norte, no hay los objetivos claros, y también uno de los problemas es que al sentarse en esta mesa de diálogo hay algunas condiciones que van en contra de esta política hidrocarburífera planteada al inicio. No es un problema de que no haya un norte, porque el presidente ha establecido una política clara y unos lineamientos que se establecieron, de hecho, en ese decreto 95, que lo echaron abajo por presión de la CONAIE, ese decreto que era para los primeros 100 días. En ese momento perdieron el norte. Esa también existe unas metas ambiciosas que se han fijado. El problema es que hay oposición en el camino. Y tenemos esa oposición, por un lado de la CONAIE, que dice no ampliar la frontera petrolera, entonces con eso está limitando de facto la expansión de la producción. El gobierno va a tener que cambiar de estrategia, ya no sirve esa estrategia de ampliar la frontera petrolera, tiene que hacer una estrategia de enfocarse en los campos existentes, una explotación más intensiva de los campos actuales. Y por otro lado tenemos toda esta oposición interna dentro de Petroecuador y el mismo ministerio que dicen el Estado tiene que encargarse de eso, no capitales privados, el Estado. Y contradiciendo lo que plantea el mismo presidente, porque en las metas, el presidente está muy claro que para lograr esa meta de los 800,000 barriles, duplicar la producción de Petroecuador, se requiere de capitales privados, porque se necesita invertir 12,000 millones de dólares. 12,000 millones de dólares no tiene el gobierno, no tiene Petroecuador. Entonces, la única manera de conseguir esas metas ambiciosas de expansión de la producción petrolera son, por un lado, ajustando la estrategia para poder hacer un uso más intensivo de los campos actuales y, por otro lado, liberando de estas trabas burocráticas que no están permitiendo que fluya la inversión. Hay casos puntuales y en el análisis semanal presentamos el caso, por ejemplo, de un proyecto estratégico para Petroecuador, como es la inversión en los bloques 16 y 67, que está a cargo de la canadiense New Stratus Energy, que compró la participación de Repsol, y vemos cómo este proceso que está en marcha desde 2020 no se concreta. La empresa sigue esperando que se renegocie el contrato, se lo convierta en un contrato de participación, como se establece por parte de la nueva política del gobierno, y que se extienda el plazo de esta concesión.
está la inversión, son $200 millones que están listos para invertir, y sin embargo vemos que nadie tiene apuro, nadie quiere tomar decisiones, y existen incluso presiones para revertir la concesión al Estado, es decir, para empezar de cero un nuevo proceso, para buscar un nuevo inversionista o para dejar que se quede archivado porque Petroecuador no tiene los recursos para poder explotar. Y parte de lo que usted menciona también evidencia que estamos ya en un problema. Cae la producción mientras sube el precio del barril de petróleo. Esto es una disyuntiva que complica sin duda las metas por un lado, complica también las finanzas. Definitivamente, porque es lamentable que el Ecuador no esté aprovechando los excelentes precios del petróleo. Nuevamente se nos va a pasar el tren. La producción petrolera tiene una tendencia declinante en los últimos meses, sigue cayendo la producción, y eso es por falta de inversión, se necesita invertir más. Y mientras tanto, los precios del petróleo se han multiplicado por 4 en los últimos meses. Tenemos precios por encima de $100 por barril, y eso hace que estemos desaprovechando una oportunidad. Hacemos exactamente lo contrario. Las cosas pueden ser incluso más complicadas si es que dejamos de explotar ese crudo a tiempo, porque lo lamentable es que al final del día la era petrolera se va a acabar, pero no se va a acabar porque se acabe el crudo. No va a ser un problema de oferta, va a ser un problema de demanda. Se va a acabar la era petrolera cuando el crudo deje de ser tan valioso porque existe alguna otra energía que lo sustituya. Y si es que el Ecuador no ha utilizado, no ha monetizado esos activos que tiene bajo tierra, esas reservas, simplemente son activos que van a dejar de tener valor. Habremos dejado pasar una oportunidad de utilizar esos recursos en beneficio de cosas tan necesarias como construcción de infraestructura, inversión en áreas prioritarias para los ciudadanos, y habremos perdido una gran oportunidad simplemente por no actuar a tiempo. Aquí lo importante y el gran desafío es que se necesita un golpe de timón que garantice seguridad jurídica, que evidencie claridad y dinamismo en las decisiones gubernamentales. Caso contrario, los objetivos petroleros están definitivamente en riesgo. ¿Cómo llegar a un punto medio? Porque mientras el gobierno lucha un poco por lograr estos acuerdos con la CONAIE, con los sectores sociales que han demandado precisamente la derogatoria del decreto 95, por otro lado, las metas que se planteó al inicio, el tema de los 800,000 barriles diarios para el 2025, lo cual parece que se agota el tiempo, de hecho. ¿Cómo llegar a un punto medio y lograr la meta por un lado y lograr acuerdos por otro? Yo creo que aquí también hay un tema hay que mejorar la repartición de los ingresos petroleros, de las rentas petroleras que recibe el Estado, una mejor repartición en las áreas de donde se extrae el crudo, especialmente esto es en la zona de la Amazonía, porque lo lamentable es que esta oposición que existe es porque estos grupos no se sienten beneficiados por el crudo. Dicen, van a extraer el crudo, pero esa plata no nos va a llegar, entonces mejor que no extraigan nada. Y al mismo tiempo exigen que les den más rentas, más subsidios a los combustibles, más inversión en salud, en educación, etc. Son objetivos contrapuestos los que plantea la CONAIE, pero yo creo que se puede solucionar esto con una mejor repartición de esas rentas estatales para que estos grupos que actualmente se oponen a esta extracción de crudo pasen a ser aliados estratégicos para que... beneficiarios directos. Y se den cuenta que hay una relación entre esa producción de crudo y el bienestar que pueden recibir sus comunidades. Y que sean beneficiarios directos de las rentas de petróleo. Exactamente, yo creo que esa claridad tiene que haber un mecanismo donde claramente puedan ver la cantidad de dinero que se va acumulando y que les corresponde por una nueva repartición de esas rentas del Estado. Y de esa manera se pueden transformar en aliados, no solamente de la actividad petrolera, sino también de la actividad minera, porque al final del día son dos actividades que pueden generar rentas importantes para el Estado, precisamente para mejorar la calidad de vida de esos grupos más vulnerables.
Sí, sin duda el propósito entonces central es que se aproveche los precios del petróleo, se aproveche también las inversiones posibles, de las inversiones anunciadas para poder extraer el petróleo necesario, aprovechando los precios internacionales. Le quería abordar otro de los temas que ha sido ya noticia en estas últimas horas, economista, y es respecto del nuevo precio de la gasolina súper. Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores y Derivados de Petróleo, dijo que la decisión del gobierno de cambiar la gasolina actual de 92 octanos a 95 es acertada porque se está pagando un precio más alto. Sin embargo, duda de la calidad. Esto fue lo que dijo, y más adelante hacemos una conclusión, un análisis sobre este tema, por favor. Aquí me parece que es positivo tener más opciones de gasolinas y que cada persona pueda, de gasolinas además liberadas, gasolinas sin subsidio, y que cada ciudadano pueda escoger la que más le conviene. Es importante seguir mejorando la calidad de las gasolinas locales, porque la realidad es que la gasolina local todavía tiene grandes falencias de calidad. Y estas dos temas, calidad y precios liberados, es fundamental. Pero un tema que va asociado a esto es la focalización de los subsidios. Tenemos que retomar la tarea difícil de seguir focalizando subsidios. Eso implica retomar el esquema de banda de precios que lamentablemente fue echado abajo hace algunos meses, y focalizar los combustibles precisamente en las personas más vulnerables, en los que más lo necesitan. Esa va a ser la única manera de priorizar los escasos recursos estatales, porque lamentablemente el subsidio a los combustibles es un subsidio regresivo. La mitad de ese subsidio lo recibe el 20% más rico del Ecuador. Eso no puede continuar. Tenemos que focalizar y insistir en mecanismos de focalización de subsidios para que los escasos recursos estatales vayan a quien realmente lo necesita. ¿Podrá aplicarse también este sistema al gas doméstico? Podría aplicarse. Yo creo que hay que ir poco a poco y siempre consensuado. Hay mecanismos para el tema del gas también. Se podría subsidiar a través de la planilla eléctrica, se podría subsidiar encontrando mecanismos tecnológicos para saber quién recibe ese gas subsidiado y quién no. Pero siempre yo creo que estos procesos tienen que ser conversados, discutidos con la sociedad, llegar a acuerdos, e incluso se puede ir a un tema más allá. Se podría, y he escuchado una propuesta que me parece muy interesante, y es que los ciudadanos decidan a nivel de cantones o de provincias, decidan cuánto quieren subsidiar de los combustibles, y que pueda haber provincias o cantones que digan yo quiero un subsidio más bajo, y que el ahorro que se obtiene de esa reducción del subsidio sea un dinero que va a un fideicomiso con ciertos objetivos muy claros. Por ejemplo, podría ir para mejorar la educación pública, y que los ciudadanos decidan hasta cuánto quieren seguir reduciendo el subsidio y puedan además evidenciar a través del fideicomiso, ver cómo ese dinero se acumula. ¿Y eso no podría generar que ellos valoran? ¿Y eso no podría generar especulación? Podría haber especulación porque habría precios, más que especulación, habría gente que buscaría ir de a un Exacto. u otro lugar a tanquear, pero realmente si estamos hablando de provincias, tal vez... Sí, eso inclusive lo vemos en las fronteras. Pero alguien que tenga que bajar 3 horas o 4 horas para tener una gasolina más barata, realmente no va a tener un gran beneficio. Pero sí, ese es un pero sí a quienes estén en zonas de límite, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es lo que sucede en la frontera. En la frontera sucede exactamente eso. Lo importante aquí es considerar que los mismos ciudadanos pueden comenzar, hay como consultarles a los ciudadanos, y si es que se crea un mecanismo donde estos recursos que se acumulan por el ahorro de combustible, de subsidios, que ese mecanismo sirva para ciertos temas que los ciudadanos valoran. Y de esa manera los mismos ciudadanos pueden comenzar a defender esa reducción de los subsidios porque ven que les beneficia, porque ven que ese dinero no va a saco roto en el gobierno central, sino que tiene un uso que llega directamente a sus comunidades, a temas prioritarios y que ellos valoran. Sin duda, bueno, algunos temas pendientes, los acuerdos son importantes, imprescindibles en este punto cuando se habla precisamente de las políticas en tema de hidrocarburos. Economista Acosta, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, el economista Alberto Acosta Burneo, experto económico, hablando sobre la política hidrocarburífera y los objetivos petroleros para el gobierno. ¿Hay riesgo? Sí hay riesgo, los acuerdos son necesarios, ha dicho. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.